bajo el azul de nuestro cielo y con el optimismo de nuestra gente. Desde San José, Costa Rica y para el mundo entero. Transmite en 92.3 FM. Extra Radio. Una emisora del Grupo Extra. Nuestro staff de directores de noticias quiere llegar al fondo de los temas más importantes. En Extra Radio comienza Asiento Extra. Buenas tardes. Vamos a analizar hoy la situación de la tecnología en nuestro país. Vamos a hablar de la red 5G que ustedes ya han empezado, muchos de ustedes han empezado ya a escuchar un poco más seguido. Y cómo está la situación de toda nuestra infraestructura en cuanto a gobierno digital, economía digital en el país. Bueno, vamos a hablar un poco largo y tendido con un experto en este tema, a quien saludo de inmediato, don Luis Adrián Salazar, exministro de Ciencia y Tecnología. En ese momento creo que, don Luis, no existía innovación todavía. No, estaba en telecomunicaciones. Estaba telecomunicaciones. No, muy buenas tardes, muchas gracias, don Paul, y a todos los que nos acompañan en las diferentes plataformas. Y un gusto estar acá en Asiento Extra compartiendo un poquito de ustedes sobre los temas tecnológicos y pues cómo está el país y hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? Esa es la gran pregunta. Queremos también que usted participe. Recuerde, usted puede tener también su voz acá en este Asiento Extra a través de la plataforma de WhatsApp, el 7003-1234, 7003-1234, para conocer también sus opiniones sobre lo que viene, también sus dudas sobre lo que viene en el ámbito digital para nuestro país. Don Luis, entremos en materia, empecemos ya a hablar un poco de, bueno, eso es lo que se espera. Estamos a las puertas de que en los próximos días se pueda dar el anuncio ya del 5G. Hay dos vertientes que podríamos hablar en cuanto a esta tecnología. La vertiente que es la aplicación y después ya todo lo que quiere, todo lo que podría abrir las puertas este tipo de red. Primero hablemos un poco de la aplicación. ¿Por qué 5G? O sea, ya quienes vivimos esta revolución tecnológica, nos recordamos la época del TDMA, del GSM, después hablamos de 2G, después de 3G, luego en la red actual 4G, 4.5, y ahora vamos a la red de 5G, y ya en Corea creo que andan por 6G. Exactamente, ahí están buscando, ya están haciendo pruebas experimentales. Hay un tema acá que es importante y es que conforme hemos ido evolucionando en el tiempo, pues evidentemente las tecnologías han venido necesitando cada vez más ancho de banda. ¿Qué significa el ancho de banda? Si imaginamos que es una pista de automóviles, los carros cada vez son más rápidos, pueden llevar más carga y pues necesitan más espacio. Entonces, una de las cosas que se ha venido trabajando a través del tiempo y que eso pues se hace de una manera suficiente, con suficiente tiempo de anticipación por parte de normas y estándares de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, es fijar los diferentes protocolos o modelos de comunicación que se van a ir utilizando. Para más o menos entender, digamos, cuando hablábamos de 1G, ¿verdad? Cuando hablábamos de todas estas tecnologías, pues nosotros podíamos hacer llamadas telefónicas. Luego las llamadas telefónicas pudieron evolucionar un poco cuando se enviaban también los mensajes SMS. Luego, cuando ya empieza 3G y 4G, podemos empezar a navegar en internet, a trasegar datos, a poder llegar a hacer videollamadas, a poder vivir, digamos, una experiencia como la que tenemos ahora y como muchos acá en sus hogares, pues nos están viendo a través de las diferentes plataformas o escuchando a través de las diferentes plataformas. 5G lo que hace es que potencia algunos elementos de las telecomunicaciones actuales. Uno, la velocidad. Para ponernos en contexto,
Si yo envío pensémoslo nada más a modo de que sea gráfico ¿cómo se llama? No necesariamente eso así como sucede, pero a modo gráfico. Si yo a usted le envío un mensaje, mientras yo envío el mensaje, por ejemplo, un mensaje sobre una plataforma de texto, y mientras le llega a usted, ahí van a pasar 20 milisegundos. Puede que en muchas ocasiones ese mensaje tenga que ir a Miami, regresar, etcétera, pero todo ese proceso, mientras yo le envío un mensaje, a usted le llegan 20 milisegundos. En cambio, con 5G va a durar 1 milisegundo. Además de eso, con una antena que usted hoy, digamos, en 1 kilómetro cuadrado, usted conecta 100.000 dispositivos actualmente, va a poder conectar 1 millón de dispositivos. El ancho de banda exactamente. agranda. Y la cantidad de dispositivos conectados. Entonces, cada vez más, y hay un elemento más, y es que vamos a poder llegar a velocidades de gigas, o sea, a velocidades que multiplican muchísimo la velocidad actual que tenemos. ¿Y esto por qué es necesario? Porque la economía y las soluciones actuales, cada vez más en las diferentes áreas de desarrollo, van evolucionando hacia poder nosotros tener más tiempo real. Pero es tiempo real que sea de verdad, ¿verdad? Porque hay unas cosas que uno dice en tiempo real, pero existe entre el momento que ocurre y el momento que llega la información, pasa 1 o 2 segundos. Y eso ya es mucho tiempo. La latencia. La latencia, es exactamente eso que yo le hablaba de 1 milisegundo a 20 milisegundos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que se puede hacer operaciones de manera remota, donde se puede llegar y tener carros autónomos, donde se puede llegar a tener elementos de investigación avanzada en tiempo real, ahí se necesita que en verdad la posibilidad de compartir información sea en el instante en que sucede, porque ¿qué pasa si un automóvil se desconecta de una red, siendo un automóvil que funciona autónomo, se desconecta de la red 15 segundos? Eso sería un problema. Sería un accidente. Muy probablemente. Entonces, lo que ocurre, o bien se detendría el auto, ¿verdad? O sea, porque pues tendrá algunos mecanismos de seguridad, pero en este momento lo que está pasando es que todas las tecnologías son más convergentes. ¿A qué me refiero? Nosotros no podemos hablar en este momento de 5G si no hablamos de ciberseguridad, si no hablamos de inteligencia artificial, y veámoslo como un ejemplo muy representativo en el celular. Nosotros antes, cuando nos íbamos a dar un paseo, pues si queríamos, y conste, era muy difícil porque no había tanto acceso, pero si hubiéramos querido llevar todo lo que tenemos en el celular, hubiéramos tenido que llevar una cámara de fotos, una cámara de video, además de eso, una libreta para apuntar. O sea son... Habría que llevar el directorio telefónico. Habría que llevar el directorio telefónico, habría que llevar un mapa impreso. Ahora todo lo tenemos acá. Y lo tenemos en tiempo real, y entonces todo es cada vez más convergente. Entonces, ¿qué se necesita? Los modelos productivos actuales en cadenas de distribución, en todo lo que tiene que ver con logística, todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo, ensamblaje, etcétera, necesita velocidades de transmisión muy altas, y por eso es que 5G representa una potencialidad para esto, con una ventaja, y es que evidentemente pues hay muchas personas que ya están conectadas, o sea, y Costa Rica tiene una ventaja con respecto a eso, porque Costa Rica tiene un nivel de penetración celular de un 1.6% más o menos, o sea, como por cada costarricense un celular. Mínimo un celular. Un celular o un celular y medio, ¿verdad? Una línea y adicionalmente a eso, la adopción tecnológica es muy grande. O sea, el otro día leía yo de un estudio que hicieron y el 98% de personas que tiene acceso a telefonía móvil, pues usa WhatsApp. Y entonces, ¿qué significa eso? Que ya la gente sabe, tiene un dispositivo, tiene un proveedor, utiliza espectro, sabe usar una aplicación, y esa adopción tecnológica, estamos hablando que en el mundo el acceso a Internet anda como por un 67% de la población mundial. Nosotros tenemos, si bien es cierto, en fibra óptica, o sea, en el Internet que nos llega a las casas por cable, por fibra, ¿verdad? Pues tiene algunos retos todavía. En el tema móvil nosotros vamos bastante adelantados, pero evidentemente cada vez necesitamos más. Las industrias ocupan más. El poder tener nosotros sensores. Le pongo un ejemplo muy claro. Por ejemplo, en las plantaciones, si usted tiene una plantación de café, usted puede llegar y tener por cada una de las matas un sensor que le diga si tiene la humedad adecuada, si además de eso tiene la posibilidad de estar recibiendo nutrientes, si hay alguna plaga, o sea, que esté altamente tecnificado
en el cuadrante 5 de la era número 4, la mata número 3, está teniendo un problema porque está empezando a oxidarse, o el nivel de acidez de los suelos no es el adecuado. Entonces usted puede llevar ese nivel de control, que por ejemplo vemos en los teléfonos que ahora salen, que cada vez más los teléfonos tienen más cosas, o sea, ya te miden la temperatura, miden el ritmo cardíaco, etcétera. Eso necesita mucho ancho de banda y por eso es que es necesario, para toda esa reconversión productiva en la economía digital, es necesario que de una manera transversal tengamos acceso a redes de altísima velocidad. Tradicionalmente lo vemos desde es que ya esto no es ni un metro cuadrado, ¿eh? Esto es como 5 centímetros de metro cuadrado. Lo vemos desde este punto de vista. Decía alguien que 5G era para que corrieran más rápido las películas y el streaming y que usted pudiera conectarse a las plataformas más rápido para estar en cualquier lado viendo series o películas. Pero hay más. Hace pocos días que yo anduve por la zona de Limón, me sorprendió ver que ya estaban usando drones para las plantaciones de banano para fumigar áreas muy específicas. ¿Qué tanta penetración está teniendo o cuál es la necesidad más bien urgente de 5G para la economía en el país? Mire, yo digo que es hiperurgente. Y es hiperurgente porque los diferentes, o sea, la tecnología ya no es un componente o ya no es un instrumento técnico, ya no es una herramienta técnica, es un componente dentro del desarrollo. Y cuando hablo de un componente dentro del desarrollo, hablo de un componente del desarrollo económico, político y social. O sea, desde temas como los sistemas de riego mediante drones o la identificación de excesos de humedad o de pestes, digamos, si estamos hablando en el campo agrícola, es fundamental que exista la capacidad de poder tener toda esa información, de que todos esos datos, por eso es que es tan importante la cantidad de dispositivos que usted pueda conectar por metro cuadrado, porque eso le permite tener más y más y más información para poder llegar y tomar decisiones. O sea, si usted, por ejemplo, tiene una afección cardíaca, y entonces usted a través de su dispositivo digital tiene la posibilidad de que se esté procesando información constantemente y en algún momento hay una situación que merece ser valorada por un médico, puede que inmediatamente esa información le sea remitida a usted y usted sea contactado con el médico y entonces vamos a tener mejor calidad de salud, o sea, salud en tiempo real. O otra de las cosas que, por ejemplo, hay algunos países donde ya se está haciendo, donde hay operaciones, donde hay un cirujano en el lugar de la operación, pero a miles de kilómetros hay otro cirujano que le está ayudando en cuanto a lo un que especialista un especialista que su capacidad, o sea que hay muy pocos y entonces pues puede ayudar de una manera remota. O sea, lo que viene a cambiar es realmente el modelo de producción, porque además de eso, veamos nosotros, o más bien podemos decir la resiliencia digital, la vida digital, porque en los seres humanos cada vez más la capacidad de tener conectividad hace que vivamos diferente, que la matriz de producción sea diferente, que tengamos mejores mecanismos de construcción, que podamos disminuir la huella de carbono a través del uso de tecnología, que podamos medir nosotros llevar estadísticas en tiempo real de cuál es el estado de las listas de espera de los diferentes insumos que necesita el gobierno en todos los ámbitos, etcétera. Entonces, esa posibilidad de reconvertir la forma de producir, la forma de vivir, la forma de interactuar a través de redes de altísima velocidad hace que el país se ponga en un puesto de liderazgo. Y además de eso, entra aquí un tema que es fundamental y es el siguiente. A diferencia de otras tecnologías, normalmente quienes eran proveedores de tecnología, lo que hacía era que ofertaban a las personas cuáles eran los diferentes servicios o las diferentes plataformas o las diferentes tecnologías que tenían. Hoy, en la actualidad, mucha gente lo que hace es que solicita, o sea, la demanda pide cuáles son las necesidades que ocupa a partir de la tecnología. Entonces, viene un sistema de cooperación entre
que exista infraestructura tecnológica y que haya investigación y desarrollo. Entonces, la demanda de un sector específico, pensemos el sector de la construcción, el sector de la construcción tiene una demanda específica, existiendo esa posibilidad de interacción con los proveedores de tecnología, pues pueden generar una oferta para solventar algún tipo de necesidad que tenga este sector y entonces puedan llegar y diseñar una solución específica para este sector productivo. Entonces, ya no solamente es la oferta de servicios que tengo, sino que también ya los sectores demandan servicios especializados, porque no solamente dependemos de lo que nos ofrezcan, sino también de lo que nosotros podamos llegar y como empresas, como sector, nos están sirviendo aquí un cafecito. Exacto. Que huele espectacular, ¿verdad? Ah, sí. Que nos permita, pues, entonces ofrecerle a diferentes sectores las soluciones que requiere. Por eso es que no lo tenemos que pensar cuando hablamos de 5G solamente en que vamos a poder tener X o Y servicio en el celular, sino es un modelo absolutamente diferente que cambia las capacidades de producción, de oferta y demanda en los mercados en economía digital. Hay naturalmente, hay una lentitud a llevar a tratar de, no le llevamos el paso a esta tecnología. No se le lleva, no, y le voy a decir una cosa, y eso es un tema no a nivel de Costa Rica, es un tema a nivel global. O sea, el mayor reto para la humanidad es cómo manejamos esto. O sea, cómo manejamos los marcos regulatorios de tecnologías tan disruptivas. O sea, y cuando hablo de disrupción estoy hablando de un punto en el tiempo donde se hace incremental el cambio, donde ya no es un cambio que va poco a poco, no, sino es un cambio exponencial, incremental, donde las cosas cambian de muy rápida forma y donde lo imprevisible puede suceder, ¿verdad? Y también lo impensable, porque es que cuando nosotros vemos las tecnologías actuales, nosotros hace 25 años, a inicios de siglo, no nos las imaginábamos. O sea, hace 25 años no existía Facebook ni X, estaban los primeros pasos de Google, menos Instagram y todas hacíamos, o TikTok. sea, los mensajitos los hacíamos con puntos y cada una, o sea, y nunca nos imaginábamos un teléfono que no tuviera una tecla, ¿verdad? Y cuando ya estaba más sofisticado, cada uno de los números traía 3 letras. Entonces usted se acuerda que había que stripar, había que hacer, exactamente, para mandar el mensaje. Exactamente. Ahora no. Ahora yo veo anuncios donde empiezan a salir algunas aplicaciones donde ya no es necesario usar las manos, sino usted, pues con la vista, usted puede llegar y parpadear y que entonces eso signifique un doble clic, o pueda usted bajar la pantalla, subirla, etcétera. O sea, estamos enfrente de un mundo cambiante a una velocidad tan exponencial que tenemos que darnos cuenta que si nosotros queremos tener un país líder, un país donde las políticas públicas, que hablábamos hace un rato, decisiones país, estén adecuadas a lo que está ocurriendo, se debe conocer lo que está ocurriendo en el mundo tecnológico de una manera transversal. Nos estamos dando cuenta de eso. Nada más, pongo, por ejemplo, la campaña de Estados Unidos, que ya va a empezar en su parte más fuerte, pero aquí el tema tecnológico no ha sido un tema de campaña. Los temas tecnológicos no han sido tema de campaña. O sea, quizás el tema que más se habló... El acceso a 5G, pero... Ese fue el tema más, y la habilitación, digamos, a centros educativos, pero digamos, la tecnología yo no la he visto de una manera transversal dentro de los planes de gobierno, pensado en reducción de pobreza, en mitigación de violencia, en aumento de empleo, etcétera, y yo creo que eso está ocurriendo en el mundo, ¿verdad? O sea, eso está pasando y es una situación con la cual nosotros no podemos sentirnos ajenos. ¿Será necesario ya un presidente tecnológico? Yo creo que debe de quien comande en las organizaciones, en los países, o sea, quien sea el líder de las diferentes organizaciones, tiene que tener un convencimiento y además es un conocimiento claro de cuáles son las directrices que hay que tomar en función digital para poder potenciar otros campos. Sí, porque hemos tenido periodistas recientemente, historiadores, abogados, economistas, doctores, etcétera. Doctores, sí. Pero expertos en tecnología. Don Luis, ¿usted se va a tirar a la presidencia? ¿Quiere eso? ¿Ah? Ahí he oído rumores de que hay gente ofreciéndole ese puesto.
Ando usted muy informado, don Paul. Mire, he de decirle Ajá. que ciertamente dos grupos se me han acercado y me han ofrecido ser candidato a la presidencia por ambos partidos políticos. Pues uno me habló directamente, el otro por medio de una amistad en común que tengo. Son partidos ambos que son nuevos, que están en un proceso de formación, que están, ya hay uno casi escrito, el otro pues está en proceso. Yo en este momento estoy pues abocado absolutamente a mis temas laborales y profesionales, pero yo creo que uno en la vida pues en sus momentos debe de tomar algunas decisiones. Por el momento pues yo sigo dedicado a mi profesión y en eso estoy Pero abocado. todavía no. Sí, como tradicionalmente se dice en política, don Luis, sí le pica el gusanito, sí le llama la atención. Si en algún momento se dan las circunstancias para poder ayudar al país, como lo he hecho hasta ahora en diferentes puestos, y hay las condiciones, pues es de analizarlo. Yo creo que lo que no es maduro en política son las ansiedades, porque cuando uno ve muchas ansiedades políticas, creo que eso le puede nublar un poco la vista, y yo creo que lo más importante en esto es que llegue la persona que esté convencido de que para sacar adelante este país se necesita de un conocimiento de cómo se está comportando el mundo en la actualidad. Y yo de mi lado, pues le digo, o sea, no he tomado ninguna decisión, estoy concentrado en mis temas laborales, pero bueno, son temas que en su momento, ahora o a futuro, pueden analizarse para, si uno puede ayudar en algo, pues en ese o en otra posición, pues aportar. Le han buscado, bueno, me dice que son dos partidos muy nuevos, no es el partido tradicional al que usted perteneció por un tiempo. Bueno, yo la última participación política que tuve fue en el Partido Unidad Social Cristiana, que de ahí es donde vengo, y pues ahí fui viceministro. Luego entré al ¿cómo se llama? Gobierno de Unidad Nacional. De Unidad Nacional. Estuve por 2 años y pues tal y como lo escribí en mi carta de renuncia, pues salí por una diferencia ideológica, agradeciéndole al presidente Alvarado la oportunidad que me dio, porque yo creo que hay que agradecer a las personas que en algún momento confiaron en uno. Después de ahí fui secretario de Ciencia y Tecnología del Partido Unidad, y en las elecciones pasadas apoyé al candidato a la municipalidad de Puriscal de la Unidad, a la candidata de San José, a la municipalidad por el Partido Unidad Social Cristiana. Y pues en este momento, como le digo, yo estoy metido en el tema de mi trabajo. He agradecido, porque uno se siente honrado de que algún grupo de gente, algún grupo de personas serias que tienen un proyecto país se fijen en uno, pero en este momento estoy pues total y completamente direccionado a mi trabajo, y pues no he decidido, ni mucho menos, porque pues sigo pues siendo social cristiano. Yo creo que independientemente de las decisiones que uno tome, yo creo que uno debe ser consecuente entre lo que hace, dice y piensa. Y una de las cosas es que yo creo que bajo todos estos elementos que hemos hablado hoy, de desarrollo a nivel país, de desarrollo de mercados, de desarrollo de las personas en un mundo digitalizado, lo más importante de todo, don Paul, es que el ser humano esté en el centro, porque si el ser humano no está en el centro, estamos en la dirección equivocada. Si nosotros no pensamos en que todas estas cosas que están pasando reduzcan la violencia, le ayuden a las personas a vivir mejor, tengan mayores capacidades de buscar nuevos empleos, faciliten y mejoren los modelos de agricultura, de pesca, que favorezcan a las personas más desposeídas, acceso al agua, yo creo que ahí es donde están los problemas reales. Entonces, si me han ofrecido no, pues sí. Si estoy interesado, es un tema que analizaré en su momento adecuado. Okay. Y lo más importante de todo es que sí es importante que llegue una persona que piense que el tema de tecnología es fundamental. Que tenga ese marco de que ya todo tiene que ver con la tecnología. ¿Le han pedido ayuda, don Luis, a algún este gobierno, por ejemplo? No, en absolutamente nada. En absolutamente nada. ¿O carece entonces, la gran pregunta, carece este gobierno de un norte específico para dinamizar aún más la tecnología? ¿Se ha quedado nada más en concentrarse en buscar
aplicación del 5G y de que llegue a las escuelas, se ha quedado en eso y no ha pensado en más? Mire, yo le digo una cosa, creo que hay varias iniciativas a nivel de gobierno, he oído en temas de ciberseguridad, en temas de inteligencia artificial, en temas de 5G, y pues yo preferiría darles espacio para que pues tengan tiempo de ejecución y no generarles ruido esperando que hagan lo mejor posible por este país, porque yo creo que voluntad existe de que las cosas pasen. O sea, en esto, don Paul, yo creo que la madurez tiene que llevarnos a un punto donde nosotros trabajemos en función de apoyar a quien esté para que llegue y haga las cosas de una manera adecuada. Eso sí, con diálogo, tratando de dinamitar puentes, porque con gritos y patadas no se soluciona nada. Le hacía esa pregunta, don Luis, porque todo parece indicar de que nos vamos quedando atrás y no veo una reacción. Yo no veo reacciones fuertes. O sea, se lo pongo así, se dio el ciberataque, se dio el problema de ciberseguridad. Se pensó nada más en la vacuna, en la parte reactiva, perfecto. Se habló ya, por lo menos este año, se supone que ya está en el presupuesto de la República un presupuesto para una agencia de ciberseguridad. Pero imagínense, tenemos que esperar a que empiece el año para poder empezar a gastar ese presupuesto. Y mientras tanto estamos en una brecha de tiempo que es riesgosa. Pero tiene que aprobarse la ley, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos que ahí yo creo que el tema es temas de prioridades. Cuando yo mencionaba hace un rato, o sea, ninguna estrategia de tecnología funciona, sí, y yo creo que ninguna, vamos a ver, política. Exactamente, general. ninguna política pública, decisión país. Correcto. Yo siempre he puesto este ejemplo. Si uno está en un consejo de gobierno y hay 20 ministros y cada ministro tiene 5 prioridades, entonces son 100 prioridades, entonces nada es prioridad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llega a las prioridades? Cuando o el presidente o presidenta de la República, cuando el gerente de la empresa, cuando el director de la organización tiene claro que estos elementos, es que no es un podría ser, no es un... Es que ya es. Es que ya es, o sea, es una condición sin la cual no podemos nosotros, o sea, es ajena al desarrollo de los países. O sea, en este instante la realidad sucede a partir de la implementación como un elemento de transformación de la tecnología. Y entonces, si queremos más medicina, si queremos mejores equipos, todo eso es tecnología. Vea que, por ejemplo, nosotros tenemos un excelente ejemplo. Nosotros hemos hecho un trabajo digno de resaltar a nivel internacional en atracción de inversión extranjera en empresas de tecnología. Y estamos en la lista de los países que ayuden a la producción de semiconductores, que es uno de los elementos más estratégicos que en este momento tiene Estados Unidos, dadas las tensiones que existen entre Taiwán y China, y Taiwán es el mayor productor de semiconductores. Hemos visto cómo, por ejemplo, empresas han crecido desde un nivel muy bajo, como esta que se llama Nvidia. A veces Nvidia no ser, ¿cómo se llama? No ser socio, exacto. ¿verdad? Pero es Nvidia, sí, es Nvidia sin E, ¿verdad? Se empieza con N, pero que ha crecido exponencialmente a través de semiconductores o chips para inteligencia artificial que tienen algunas características especiales. Entonces, en este instante está ocurriendo. No se sabe la velocidad, el impacto, y por eso yo creo que es fundamental que nosotros, como país, como región, yo siempre lo digo en los diferentes foros que tengo la oportunidad de participar, la Unión Europea hace muy bien algo que nosotros deberíamos, y es que trabajan en conjunto. Y a veces en América Latina nos cuesta un poquito más. Y yo siento que si nosotros unimos las capacidades de desarrollo, pues es mucho más fácil. Sin embargo, veo que cada vez se está polarizando más. Hace un rato hablábamos que la desinformación es el riesgo número 1 en el Foro Económico Mundial, pero la polarización es el tercero, ¿verdad? Y aquí estamos polarizados. Y entonces se está muy polarizado, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante, y yo siempre hago un llamado a que las autoridades establezcamos, o sea, muchos de los diagnósticos que se hacen son reales, o sea, puede que sea muy importante el que veamos cómo se mejora la Contraloría, cómo se mejora la Corte, cómo se mora el sistema judicial, etcétera. O sea, cómo podemos nosotros lograr mejorar las instituciones, pero con diálogo, con conversación, o sea, dándonos cuenta que al final
en política no pueden haber enemigos, pueden haber adversarios, pueden haber diferencias ideológicas, pero si no llegamos a sentarnos y a conversar es muy difícil, porque la gente cuando grita no se escucha. Entonces, con el mayor respeto para todas las personas, yo pienso que aquí todo el mundo coincide en algo, y es la buena voluntad para que Costa Rica sea un país que cada día vaya hacia adelante. Y eso solo lo podemos hacer si lo hacemos en conjunto, o sea, cada quien en sus diferentes áreas, trabajando en conjunto, conversando, dialogando, escuchando, y en un proceso de que yo creo que a mí hay dos palabras que me encantan, que una es la cocreación, y es ese juntos avanzamos más podemos hacer en trabajo, y el segundo el propósito, y es darnos cuenta el para qué, y el para qué es para que los costarricenses tengan mayores oportunidades en un mundo donde es altamente competitivo, donde los competidores están a la vuelta de la esquina, donde las necesidades son reales, y parte de toda la tecnología que tengamos y todos los desarrollos tecnológicos e innovadores, lo más importante y lo que está en el centro de todo es el ser humano. Don Luis, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta tarde acá en Asiento Extra. Queda mucha materia pendiente, hay mucho pendiente, y estaremos hablando más adelante, porque no solo por esta propuesta que le han hecho a usted, sino porque realmente la tecnología es ya una compañera de viaje y necesitamos entender esa compañera de viaje, porque si no vamos a estar perdidos. Yo siempre a las órdenes, siempre adelante, y creo que es importante para Costa Rica que trabajemos en conjunto. Muchas gracias. Gracias, don Luis Adrián Salazar, experto en tecnología, ex ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Asiento Extra por Extra Radio. Asiento Extra por Extra Radio. Hoy un programa también, como lo hemos querido siempre, muy especial, y lo queremos hacer además con base en muchos movimientos que durante los últimos días hemos tenido a nivel nacional en el tema político. No solo porque ya algunos candidatos han anunciado oficialmente que quieren ser los candidatos a la presidencia de la República en algunos partidos, sino también porque hay otros que no lo han dicho tan de frente, pero tienen ganas. Otros que aún teniendo esas ganas y habiéndolo anunciado, pues han generado una tormenta en el panorama político tan temprano, cuando faltan pues muchos meses para que arranque la campaña como tal, ese tic-tac, como bien decía un periodista, del 2026. ¿Qué está pasando actualmente? Y si por la víspera se saca, pues podríamos pensar que lo que nos espera es una campaña muy intensa. Por esa razón, tener un analista, conocer lo que opinan los que estudian la política todos los días, es muy importante para nosotros. Y además, hoy vamos a recordar partes de algunas de las entrevistas que hemos realizado aquí en esta radio, en el Grupo Extra, que dan cuenta de esas intenciones que tienen los políticos a esta hora. Después vendrá el análisis de lo que está proponiendo cada uno de ellos, cuando ya se conozca una baraja un poquitico ya pues, más grande, que podamos conocer a fondo qué están proponiendo para el país en un momento tan crítico en el tema, por ejemplo, de seguridad, en el tema económico, que para algunos pues es un buen momento, pensando en el crecimiento, en la inflación, en la pobreza, las cifras que han mostrado desde Casa Presidencial y que algunos cuestionan y otros pues le siembran dudas sobre si realmente estamos hablando de un instante, de una etapa optimista en el tema económico a nivel nacional. Me da gusto saludar a don Alejandro Molina a esta hora. Él es licenciado en Ciencias Políticas, investigador de Política Nacional de la Universidad de Costa Rica, y me alegra muchísimo además por otra razón. Conocer analistas, gente nueva en este escenario del análisis político, que siempre tienen mucho que aportar y que lógicamente hoy vamos a hacer ese ejercicio con alguien que, repito, saben leer la política nacional. Don Alejandro, qué gusto me da tenerlo. ¿Cómo me le va? Buenas tardes, don Henry. El gusto es mío. Es un placer estar por acá. Cuando recibí la invitación. ¿Qué me pasó? ¿Algo me le pasa a la señal, Alejandro? Vamos a ver. ¿Es su audio, Alejandro? ¿Algo pasa con su micrófono? Decíamos. ¿Me escucha? Ahí mejor. Ahora sí.
Ay, perfecto. Ahora sí. No, le decía que es un gusto estar acá y que ojalá sea de muchísimo provecho la conversación que vayamos a tener, porque siempre es un gusto To- las conversaciones con usted. Totalmente. Alejandro, lógico que decía ahora que es temprano para algunos el hecho de que algunos ya se hayan lanzado al escenario. Cuando estábamos entrevistando, creo que fue el martes anterior, a el exministro de Obras, a don Luis Amador, decíamos, puso la cabeza tan rápido que comenzaron a garroteársela. Asomar las intenciones ya de por sí generaba lo que generó para este exministro que está en Canadá, incluso desde quien era su jefe, desde Casa Presidencial. Y le pregunto en principio, porque ya más adelante vamos a escuchar buena parte de esa entrevista con don Luis Amador para sacar de allí muchas de las cosas que le quiero preguntar. Pero en principio, ¿usted cómo ve el escenario? ¿Cómo van las cosas? ¿Es normal que estemos viviendo un proceso, no sé, de este tamaño hasta ahora? No es extraño, sobre todo si observamos las tendencias de los últimos procesos electorales, en los cuales ya pasadas, digamos, el proceso municipal, que ahora lo tenemos en diferido, ya no coincide el proceso municipal con el nacional, sino que ahora es a medio periodo. Lo que hemos visto es que una vez pasado el proceso municipal, ya los partidos políticos, ya sea a nivel público o a nivel interno, ya empiezan a realizar muchos movimientos de carácter preelectoral, y en este caso no está siendo la excepción, más bien ya es previsible que de alguna u otra manera empiece a calentar el ambiente, que actores políticos que a lo mejor tienen aspiraciones pero que no están... Lo escucho. Siga, Alejandro, por favor. Algo pasa con su micrófono, Alejandro. Algo pasa con su micrófono. Sí, Lo mutea ahora, por alguna razón. A ver, ahora, ahora sí. ahora sí. Lo que decía, o sea, no es extraño que ya determinados actores políticos busquen mantener una cierta relevancia y prominencia a nivel político y mediático. Es normal que esto suceda una vez pasado el proceso municipal, lo hemos visto a manera de tendencia en los últimos procesos electorales, y en este caso hay que tomar un aspecto en cuenta, y es que la actual administración del presidente Chávez ha mantenido una línea y un estilo de comunicación política muy electoral. Ajá. Lo normal que uno observa es que cuando ingresa un gobierno a su gestión, pues se realiza una comunicación política más de tipo electoral. Ujú. Eh, Como decimos en el observatorio, el presidente no ha dejado de estar en campaña de alguna manera. Y bueno, eso coadyuva que también, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa también observemos actores políticos que hacen muy expreso su interés, y pues, como digo, es normal que, Sí. sobre todo ya en esta coyuntura en la cual estamos a un año o menos del inicio formal de la campaña electoral, pues ya empieza a calentar un poco Claro, el ambiente. Alejandro, déjeme hacer un paréntesis con base en lo que usted está diciendo, está analizando y con base en usted como analista político. Porque Ujú. una de las preguntas que tenía más adelante, de hecho, era sobre la participación de los jóvenes hoy en día en política. Se le hacía el cuestionamiento a algunos partidos que no se renovaban y da gusto de verdad ver que jóvenes como usted, porque yo no sé cuántos años tiene usted, Alejandro. 26. Sí, es que es un muchachito. Entonces, ¿por qué la política? ¿Por qué a usted de 26 años? ¿Por qué a Alejandro Molina le gusta analizarla? ¿Le gusta, pues obviamente, investigar la política del país? ¿Por qué razón? ¿Qué lo lleva a hacerlo? Bueno, yo creo que cada quien tiene razones distintas para aproximarse o no al análisis político o a la participación política ya directamente a quienes les interesa. Ujú. Eh, yo creo que, y digamos, y esto es un convencimiento personal, de que si uno no se involucra, y involucrar no significa participar a nivel partidario o buscar algún puesto, etcétera, etcétera, sino que como lo que tradicionalmente se conoce como ser un buen ciudadano, estar enterado, dar seguimiento a lo que sucede. Yo creo que si no estamos al tanto de lo que pasa,
muchas de las decisiones y muchas de nuestras condiciones de vida se ven afectadas sin que podamos decir nada al respecto, sin que podamos ni siquiera ejercer algún tipo de control, de fiscalización, porque bueno, algo que mencionamos muy comúnmente es que en política no existen los asientos vacíos. Entonces, si no lo hacemos nosotros, alguien más lo irá a hacer y nada nos garantiza de que el curso de las cosas, el rumbo del país vaya a ser el que nos convenga, el que quisiéramos. Y en este caso, incluso si nos vamos a muchísimo atrás en la historia, los griegos valoraban mucho incluso el hecho de la participación política, el hecho de ser un ciudadano. Los griegos valoraban mucho la participación y el aporte que hacía el ciudadano a la polis, y el que se encontraba ajeno a esta dinámica se le conocía como, hoy en día lo vemos como un insulto, pero se le decía idiota, pero era precisamente porque era ajeno a la vida en la polis. Y bueno, eso lo hemos retomado hasta nuestros días, pero es básicamente esa noción de que todos y todas tenemos algo que aportar, como digo, aunque no sea a nivel partidista o a nivel de participación ya a nivel de cargos formales, pero bueno, todos tenemos algo que aportar y es bueno que lo hagamos. Sí, ese es el origen de la palabra idiota. Los griegos la utilizaban, no sé si con la misma, con la misma connotación que le damos hoy en día, pero desde ahí viene el término. Sí, porque hoy es un insulto, ¿no? Sí, claro. Hoy no se puede usar, pero obvio que mucha gente para insultar en redes sociales lo utiliza. Ahora, Alejandro, ¿encuentra usted eco en sus ideas? Es decir, esto de analizar la política, de estudiarla, en gente de su edad, es decir, ¿hay entusiasmo en el país o a veces aburre el tema político entre la gente que, bueno, de su misma edad? ¿Se mutió otra vez? A veces es un poco complicado. Quizás uno que vive en su burbuja y se relaciona mucho con personas, y yo creo que esto es muy natural, ¿no? Que uno se desenvuelva en sus espacios sociales con gente con intereses comunes a los de uno. Pues quizás uno podría llegar y decir, sí, es muy común que la juventud se interese, que la juventud se involucre, pero ya cuando uno ve la gran fotografía, quizás lo que observamos, la juventud es parte de una tendencia, pero es una tendencia que observamos a nivel de todos los grupos etarios, un desinterés, una apatía, y uno podría decir que es incluso hasta justificado, porque pasan los años, pasan los gobiernos, pasan las administraciones, existen muchas promesas de cambio incumplidas, muchas desilusiones que se llevan las personas con los resultados que la política pública le genera. Y en ese sentido, pues sí, la juventud forma parte de esta tendencia ya más generalizada en el país hacia una menor participación, un menor involucramiento, incluso uno y yo creo que a todos los que estudiamos ciencias políticas nos sucede que uno le preguntan, bueno, ¿y usted qué se dedica? Bueno, yo estudio o me dedico a las ciencias políticas, y ya la gente hace mala cara o Qué aburrido. tiene sospecha de las intenciones que pueda tener uno. Y cuando uno les dice, no, es que no necesariamente es porque esté buscando un puesto, no es porque esté buscando un cargo, es porque existe mucho trabajo que uno puede hacer a nivel analítico, a nivel académico, muchísima producción que uno puede realizar. Bueno, quizás mucha gente lo desconoce porque se tiene como esta idea de que uno estudia ciencias políticas para ser diputado, para ser presidente, y no necesariamente. Entonces, pero es muy el reflejo de esto que estoy mencionando, de esta apatía o este desdén por el quehacer político, y que muchas veces la gente prefiere simplemente refugiarse en sus actividades, en su quehacer cotidiano, día a día, y
y bueno, eso también ya tiene, si entramos en materia, muchísima Claro. responsabilidad los partidos y sobre todo los que han gobernado. Una de las preguntas que tenía ya para ir en la parte final, pero voy a adelantarla porque veo que el tiempo se me está yendo a toda velocidad y no me di cuenta qué horas. Es que a propósito de los partidos políticos, y es muy temprano para quizás hacer el análisis tan frío, tan crudo, en el sentido de que es que al otro lado no hay, o los partidos políticos hoy no están mostrando grandes figuras, liderazgos, y antes de ir a los comerciales, decíamos que seguramente el esfuerzo que haga el presidente Chávez no va a ser tan grande, ni darle el guiño por alguien tampoco es que va a exigir mucho, porque desde el otro lado los partidos políticos, bueno, en general, liderazgos hoy en día, gran figura, no se ve, ¿verdad? ¿O sí? Muy poco de lo que vemos, sobre todo, y hay que hablar claramente hoy en día, el partido, y no solamente porque fue el partido que compitió con el presidente Chávez en la segunda ronda, sino también porque es un partido histórico que nunca lo habíamos visto perder 3 procesos electorales seguidos, es el Partido Liberación Nacional. Es el partido que debería de alguna manera estar ofreciendo una alternativa viable y competitiva al proyecto político del oficialismo. Sabemos que, y sobre todo con la fragmentación partidaria que tenemos, ahí estará compitiendo el liberal progresista y estará compitiendo el Frente Amplio, estará compitiendo Nueva República, la Unidad Social Cristiana, claramente. Otros partidos que a lo mejor hoy no tienen representación legislativa, pero que tienen caras visibles que de alguna manera pueden meterlos en la pelea, pero pongo el énfasis en el Partido Liberación Nacional, que es el partido que está llamado siempre, al igual que decimos en el fútbol, que la Liga y Saprissa siempre tienen que estar llamados a ser campeones. En la política nacional siempre decimos que Liberación Nacional tiene que ser un contendiente fuerte a ganar el poder. Y en este caso lo que estamos observando es que el Partido Liberación Nacional está pagando Ujú. no únicamente a nivel de liderazgos, sino renovarse también a nivel de ideas, a nivel de la forma de hacer política. Ujú. Hace unos años en el Observatorio de Política Nacional realizábamos una publicación que ojalá la pudiéramos recuperar, en la cual señalábamos que de alguna manera la sociedad costarricense ha cambiado, pero los partidos políticos siguen haciendo y utilizando las mismas fórmulas políticas que les Sí, funcionaban a lo mejor hace 30, hace 40 años. Y en este caso, el Partido Liberación Nacional, que como digo, es uno que está llamado a ganar el poder en cualquier circunstancia, porque ajá. es una maquinaria electoral sumamente competitiva, está pagando caro esa factura. Y si nos vamos, como digo, a los demás partidos políticos que mencionaba, que sobre todo los que tienen representación legislativa, pero otros que también pueden ingresar fuertemente en la pelea, también están teniendo muchas deficiencias en entender eso, en Sí, entender que la sociedad costarricense ya muestra una pluralidad que a lo mejor hace 20, hace 30, hace 40 años no la observábamos, no solamente una pluralidad empírica como tal, sino de que una pluralidad en las demandas, en las preocupaciones, en los intereses. Ya observamos el surgimiento de muchísimas fuerzas de la sociedad civil que tienen una serie de causas y de demandas que a lo mejor en los partidos políticos no están siendo canalizadas, pero como mencionaba anteriormente, el rol de los partidos políticos es canalizarlos, es claro. decir, Y la sociedad civil de alguna manera se está moviendo en esta dirección y yo como fuerza política que aspiro a ser más o menos moderna, pues tengo que de alguna manera representar lo que sí. está sucediendo a nivel de la sociedad. Y lo que estamos viendo es que no existe una transformación en la forma que hacen política los partidos y por otra parte lo que están mencionando sobre la ausencia de grandes figuras también es muy notorio. Y eso Y pesa, en claro. ese sentido, en un contexto en el cual la campaña lo más probable es que se vea muy condicionado por el tema del liderazgo personalista, pues le vaya a pasar factura a más de un partido político. Sí, en aras
del equilibrio, porque tanto como entrevistamos a don Luis Amador, entrevistamos también a don Enrique Castillo, ahora que usted hablaba de Liberación Nacional. Y quiero, pues, digo yo, en aras de ese mismo equilibrio, escuchar buena parte de la entrevista que le hicimos. Aquí está. Yo tengo además una formación profesional y de experiencia muy amplia en distintos campos, como es el derecho penal, como es el derecho internacional, como es la criminología, como es la sociología, y yo conozco las situaciones que está sufriendo el país en el aspecto ambiental, por ejemplo, o en el aspecto económico. Estoy en condición de dialogar. No soy economista, pero yo estoy en condición de dialogar con economistas, entenderlos e intercambiar ideas con ellos y nutrirme de lo que ellos me puedan aconsejar, etc. Y en este momento yo creo que yo podría ser la persona que le conviene al país, no solamente al Partido Liberación Nacional, al Partido Liberación Nacional sí, para mejorar su imagen, para renovar el partido, para ponerlo en condiciones de ser aceptable para toda la población. Sí, don Enrique. Conmigo podrían hacerlo. Don Enrique, no, usted ya está hablando como candidato, ya hay que entender que usted está ya en campaña para hacerlo, pero déjeme preguntarle varias cosas en torno a toda esta posibilidad que existe. Lo primero, ¿cómo ser candidato en un momento tan crispado como el que estamos, donde un presidente con el tono que tiene, la forma que tiene de gobernar, tiene un respaldo superior al 50%, es decir, que la gente pues acepta que le gusta su estilo? Y usted, lo voy a confesar, yo lo entrevisté creo que era canciller todavía, y usted es una persona con un talante absolutamente distinto al talante del presidente Chávez hoy en día, es decir, su forma de tratar, su forma de ser, etcétera, muy distinto a como es el actual presidente. ¿Usted cree que ese tono suyo, mucho más cercano, pueda tener cabida en un momento como el que vivimos? Sí, justamente por eso, porque represento lo contrario de Chávez, porque le puedo ofrecer una alternativa decente y efectiva al país. Esa es justamente una de las razones. Yo no lo estoy haciendo por vanidad, no lo estoy haciendo por interés personal, lo estoy haciendo por el país, pero precisamente yo veo que lo que el país necesita es una guía que lo retorne a la política decente, al trato decente, a eliminar el uso de mentiras y el uso de improperios contra los adversarios, y yo creo que yo puedo presentar un contraste precisamente que sea atractivo. Bueno, qué lástima que el tiempo se está corriendo tan rápido. ¿Cómo se nos fue Alejandro así de rápido? Yo creo que esto va a tener un segundo capítulo y lo vamos a coordinar porque fue muy interesante, y cuando vayan apareciendo nuevas figuras las escucharemos aquí y haremos las preguntas para analizarlas, obviamente, junto con analistas como usted, con estudiosos como usted en la política. Y quiero cerrar en esta parte que le hacía la pregunta a don Enrique Castillo. Uno pensaría que la forma que tiene el presidente Chávez de gobernar y de comunicar se puede imponer, y que otros candidatos digan, es que ese es el estilo y hay que hacerlo y hay que mostrarse bravo y etcétera. O, como dice don Enrique, habrá quien diga, no, quizás la gente quiera otro tono, otro discurso, menos agresivo y pueda tener escenario. Pero es que cuando uno habla de más de 50% de popularidad, las lecturas deben ser distintas, ¿o no? Sí, yo creo que en ambas de esas hipótesis que están mencionando hay un poco de verdad, y no tiene por qué ser, no tiene por qué uno decantarse por una o por otra, sobre todo para explicar lo que es actualmente el escenario preelectoral que estamos observando. En ese sentido, sí es, vamos por partes. Sí es cierto que a determinado sector de la población costarricense eh, se siente interpelada y se siente representada por el estilo, por el tono, por la forma de comunicación que mantiene el presidente, pero esto también hay que tomarlo con pinzas a la hora de pensar en replicarlo mecánicamente, y lo digo a otras candidaturas que estén evaluando de alguna manera hacer un copy-paste de lo que hace el presidente Chávez, porque de alguna manera, más que el estilo del presidente,
una hipótesis que podemos estar manejando es que a la gente lo que le gusta es que el presidente Chávez es auténtico, o sea, que es él, que no existe una diferencia entre Rodrigo Chávez presidente y Rodrigo Chávez la persona, o sea, se sienten representados porque de alguna manera representa una parte de la ciudadanía eh, que de alguna manera demanda eso, demanda alguien que sea que no tenga filtros para decir lo que nosotros también queremos decir, que de alguna manera nosotros estamos enojados con determinados actores del sistema político, como lo puede ser la Asamblea Legislativa, como lo puede ser el Poder Judicial, y el presidente Chávez auténticamente les dice a esos actores políticos lo que nosotros quisiéramos decir. En ese sentido, como digo, los que de alguna manera están pensando replicar mecánicamente lo que hace el presidente, deberían poner las barbas en remojo y observar también esta línea que estamos mencionando. O sea, de que gran parte de la fortuna que hace el presidente es que su figura a nivel pública es auténtica, es él sin tapujos y no sé si algún otro actor político que intente replicar las mismas formas que él tiene, pues llegaría a tener el mismo éxito. Y por otra parte, también puede ser cierto de que dentro de la oposición algunos estén evaluando regresar a determinadas formas de hacer política muy tradicionales a nivel costarricense. Esto incluso lo mencionaba con una persona de fuera del país que es muy costarricense, esto de que el presidente se siente con las cámaras empresariales y se siente con los sindicatos y nos pongamos todos de acuerdo. Eso es muy propio de la idiosincrasia tradicional y sobre todo en el ámbito político costarricense, pero también hay que tomar en cuenta que esas formas de hacer política desde hace ya bastante rato se encuentran en crisis y no se encuentran en crisis desde ayer, sino que incluso podemos hablar de que desde la ruptura del bipartidismo a inicios de este siglo, ya empezaba a haber una impugnación muy fuerte a esas formas de hacer política muy de élites que se ponen de acuerdo entre sí, se reparten beneficios, se reparten puestos, se reparten cuotas de poder a final de cuentas. Pues, si bien es cierto, una parte, digamos, importante, esto es importante siempre, ojalá con algún estudio que nos lo demuestre, pero partiendo del escenario en el cual una parte importante de la población costarricense no se siente interpelada o no se siente del todo satisfecha con las formas del presidente, también tiene que tomar en cuenta que lo que existía antes también estaba en crisis. Ah, claro, Esto claro. que el presidente vino a impugnar ya estaba en crisis y quizás replicar mecánicamente lo que teníamos antes tampoco puede tener Pues, mucho éxito. pues, Entonces, en relación con las dos explicaciones que decíamos, sí pueden tener cierta parte de verdad. La primera, de que a una buena parte de la población costarricense le gusta el estilo del presidente, pero tiene la contra de que no es replicable por otros actores políticos que no sean el propio presidente, porque a él le funciona, porque es auténtico, porque es él, pero también es cierto que a una parte de la población costarricense le puede disgustar el estilo del presidente, pero con el señalamiento o la nota al pie de que retomar esas formas tradicionales con las que se hacía la política en Costa Rica no puede no tener toda la pues, receptividad que estarían esperando. pues Alejandro, puntos suspensivos. Nos tocó segundo capítulo, de eso ya no queda ninguna duda. Se fue muy rápido el tiempo y ha sido de verdad muy, muy edificante poder hablar con usted. Lo decía al comienzo en dos sentidos. Uno, que pues leen la política, decía, la estudian. Son personas jóvenes que están haciéndolo y eso nos interesa mucho, abrir más escenario para quienes están haciendo análisis político en el país. Así que ha sido un placer completamente hoy, en esta hora de Asiento Extra, estar con usted, don Alejandro Molina. Muy amable, Alejandro. No, muchísimas gracias a usted por la invitación. La verdad es que ese segundo capítulo quedó completamente a la orden Sí. y más bien siempre es muy, muy edificante las conversaciones que tenemos. Licenciado en Ciencias Políticas, investigador de Política Nacional de la UCR, esta tarde con nosotros y esta noche aquí en Asiento Extra. Alejandro, un feliz día, que esté muy bien.
Igualmente, Henry, nos vemos. Un abrazo. Y a ustedes, oyentes y seguidores nuestros en el canal 42, muchas gracias por haber estado con nosotros y sin duda alguna haremos una segunda parte de este análisis que vale la pena tenerlo siempre, tener los espacios para hablar de política en el país. Muchas gracias. Para entender el mundo en el que vivimos, no hay como escuchar a los que saben. Y con nuestros invitados vamos a llegar al fondo de los temas más importantes para todos. De lunes a viernes entrevistamos para usted a los protagonistas de la actualidad desde las 2 de la tarde. Asiento Extra, solo por Extra Radio.